Un cordial saludo a todos los que nos observan el día de hoy. Bienvenidos al Centro Teológico Internacional Wesleyan. Estamos en nuestra asignatura de Teología del Antiguo Testamento, parte 2. Hoy es nuestra segunda clase dentro de Teología del Antiguo Testamento, parte 2. Quiero comenzar con un breve repaso de lo que vimos anteriormente para poder tener bien claro el orden de ideas que quiero seguir el día de hoy. Hoy voy a tocar básicamente el tema de la antropología, una vez más. Recuerden que este tema ya lo tocamos en teología sistemática, específicamente desde la perspectiva del Nuevo Testamento, cuando analizamos en el caso de Pablo lo que significaba carne, espíritu, alma, cuerpo. Hoy quiero hacerlo desde el punto de vista propio de la teología bíblica del Antiguo Testamento. Y después de hablar de la creación del hombre y su constitución, quiero hablar también de la imagen de Dios. La imagen de Dios en el hombre, o imago Dei, es un tema que se puede tocar tanto en teología sistemática como en teología del Antiguo Testamento. Como no alcanza a tocarlo en teología sistemática, decidí incluir una sección en la clase de hoy sobre la imagen de Dios en el hombre en la clase de teología del Antiguo Testamento. Pero primero quiero comenzar con un breve repaso de lo que vimos anteriormente. Siempre me ha parecido muy pedagógico hacer estos repasos, porque así el estudiante tiene conciencia de qué fue lo que dio, qué es lo que está dando y hacia dónde apunta el estudio que está llevando a cabo. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? La ley de Dios como guía para el conocimiento de Dios. Si recuerdan bien, cuando comenzamos el primer curso de Teología del Antiguo Testamento, el gran tema central de toda la primera parte, las primeras 4 clases del primer curso, fueron clases que se centraron en el tema de la autorrevelación de Dios. Vieron cómo Dios se revelaba, vieron los medios en los que por medio de los cuales Dios se revelaba, vieron los medios físicos de la revelación, vieron los actos de juicio y justicia de Dios, vieron la ira de Dios. Vieron también cómo muchas de las cosas del Antiguo Testamento se relacionan con el mundo contemporáneo, con el anterior profesor, sobre todo cómo se relacionan el relato histórico de Génesis con lo que viene posteriormente en la historia de la humanidad. No está de más decirles que el relato del Génesis es el fundamento para toda la teología del Antiguo Testamento. Si no hay Génesis, no va a haber el resto del Pentateuco, no va a haber profetas, no va a haber Nuevo Testamento, no va a haber Mesías. De por sí en Génesis 3 ya está la promesa del Mesías, lo que llamamos el protoevangelio, es decir, que va a venir el hijo de Eva. Hijo, recuerden que en la Biblia no significa hijo natural, que es descendiente directo de la primera generación, sino hijo, por ejemplo, cuando se le decía a Cristo que era hijo de David, era que venía del linaje de David, no significaba que fuera hijo en el sentido como lo entendemos hoy, que es un poco más limitado. Entonces, comenzamos por el Antiguo Testamento, por el principio, el Génesis. Aprendimos que el Génesis no debe verse como una metáfora o como un relato mitológico o como una fábula. Siempre dan el mismo ejemplo, porque en el Antiguo Testamento está el ejemplo de la burra de Balaam. ¿Eso es acaso una fábula? No es una fábula. En la fábula solo interactúan animales, y son animales que hablan entre ellos y que al final dejan una moraleja. En el caso de la burra de Balaam, obviamente, es una acción sobrenatural de Dios en la cual Dios intervino para hacerle ver a Balaam algo que él quería que viera. La burra habló, pero no significa que después de eso siga hablando. Sigue siendo una burra, sigue siendo un animal. En las fábulas, los animales hablan y se interactúan entre ellos como si fueran humanos. No fue el caso de la burra de Balaam. Eso para desmentir la opinión de ciertos teólogos que dicen que el Antiguo Testamento está lleno de fábulas y que no puede ser históricamente confiable. También vimos el ejemplo del Mar Rojo. Vimos como la mejor prueba para el Éxodo era la ausencia de pruebas. Recuerden la frase que dije esa vez. La ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Significa que si no hay registros físicos en el desierto, lo más probable, ¿qué es? Que efectivamente hubo un éxodo. Dios les dijo que iba a preservar su ropa, Dios les dijo que iba a preservar su calzado, Dios les dio maná, por lo tanto no necesitaron matar animales y después enterrar los huesos o algo así. Todo es bastante ajustado al parámetro bíblico. Uno no puede simplemente creer que porque la ciencia tenga una nueva teoría sobre algo necesariamente es verdad. Eso lo vieron en su clase de introducción a la teología, cuando vieron lo que llamamos epistemología, la teoría del conocimiento. El conocimiento está basado en la fe.
El conocimiento no es algo que esté construido sobre roca. No es que tú tienes una certeza absoluta, nadie tiene certeza absoluta de nada. Todo el conocimiento humano se basa en la fe. Y hoy vamos a ver también algo de eso cuando veamos lo que dice el Antiguo Testamento sobre el hombre. Se nos va a mostrar el hombre como un ser esencialmente religioso. El ser humano es un ser religioso. Una de las definiciones que dan incluso los antropólogos no cristianos del ser humano es que el ser humano es un homo religiosus, o ser de religión, hombre religioso. No tanto homo faber, es decir, el hombre que hace cosas con las manos, o el hombre que fabrica cosas, sino también homo religiosus. El homo religiosus somos todos nosotros. Somos seres humanos que buscamos trascendencia. Eso lo dicen los filósofos, utilizan ese término para no decir que buscamos un Dios específicamente, dicen que buscamos la trascendencia. Entonces uno tiene a los budistas que buscan la trascendencia de una forma, a los hinduistas, a los cristianos. Sabemos por el relato del Génesis que originalmente Dios creó al ser humano para estar con él en una relación íntima, en una relación que ya el ser humano no tiene, pero es una relación que Cristo restauró en nosotros. Ahora, ¿es esa relación perfecta? Como lo he dicho en clases anteriores, no es perfecta. Es una relación que tiene muchos altibajos, es una relación marcada por el pecado y la desobediencia del ser humano. Esa es la segunda parte del tema que vamos a tocar hoy. ¿Cómo presenta el Antiguo Testamento el pecado? Recuerden que cuando vimos en teología sistemática el pecado lo presenté sobre todo desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Analizamos lo que significaba, por ejemplo, carne, en el sentido ético, en el caso de Pablo, y vimos cómo carne era la naturaleza humana que persiste, la naturaleza humana no regenerada que incluso persiste en la vida del creyente. De la misma forma, lo que quiero hacer hoy es ir a través de los diferentes términos antropológicos que se utilizan específicamente en el Antiguo Testamento. Después de que veamos eso, vamos a pasar a ver el pecado. Y cuando veamos el pecado, vamos a ver el pecado como tres cosas, como desviación, como culpabilidad y el pecado como rebelión. Voy a dedicarle sobre todo mucho tiempo a la última sección del pecado como rebelión, porque creo que el pecado como rebelión es el corazón del Antiguo Testamento, el pecado que siempre Dios le recriminó en los profetas a su pueblo. ¿Cuál fue? Me han dejado a mí el único Dios verdadero, es decir, la idolatría. Y la idolatría es rebelión. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Querer ser igual a Dios, la rebelión. Entonces, por eso creo que específicamente vamos a ver al pecado como rebelión y quiero estudiar bien lo que significa la palabra rebelión para que tengan una buena idea sobre lo que nos dice el Antiguo Testamento del pecado como rebelión. Entonces, ese es el panorama general de la clase de hoy. Muy bien, entonces comencemos. Primeramente, ¿qué hemos visto hasta ahora? Aprendimos sobre la ley de Dios en la clase pasada. Vimos cómo la ley cumple una función doble. La ley es un espejo para ver la santidad de Dios. Vemos quién es Dios a través de la ley, pero también la ley tiene una segunda función que es mostrarnos cuán pecadores somos. Entonces la ley nos dice quién es Dios, nos dice quiénes somos nosotros. Pero la ley provee la solución, no, la señala simplemente, no la da como tal. Por eso necesitamos la revelación del Nuevo Testamento. Cuando vemos que Cristo viene y Cristo cumple la ley y paga con todos los requerimientos de esa ley. La ley de Dios como revelación de la voluntad divina. ¿Por qué como cristianos hoy en día deberíamos nosotros estudiar la ley de Dios? Recuerden que vimos también el tema de la sabiduría. Y vimos que en los escritos de la sabiduría, lo que son los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, todos los escritores de estos libros concuerdan en su afirmación básica que estudiar la ley de Dios es algo bueno. Estudiar la ley de Dios es algo que te dirige a ti en tu caminar diario. Si tú quieres conocer a Dios, ¿cómo lo vas a conocer? Simplemente por decir, como en el caso de los budistas, un mantra y om y esperar una conexión mística de alguna forma que aparezca de la nada. No, Dios se reveló en este libro. Dios específicamente dio esta revelación por una razón, porque Él quería que el ser humano lo conociera. Entonces, el conocimiento de Dios no es simplemente algo intelectual o algo simplemente espiritual, involucra ambas cosas. Tú no puedes simplemente decir que conoces a Dios por meditar en Él de forma abstracta, ni tampoco puedes decir que conoces a Dios por simplemente leer la Biblia y no tener una relación personal. Necesitas ambas cosas. Necesitas estudiar a Dios tal cual Él se ha revelado y necesitas hablar con Dios para que Él te diga qué es lo que quiere. En ese intercambio es que uno aprende realmente quién es nuestro Dios.
Una de las preguntas básicas del Antiguo Testamento es ¿quién es Dios? Algo que una vez, o que uno salido todo el Antiguo Testamento comprende es ¿cuál es el gran problema del pueblo de Israel con la idolatría? Que no conocían bien a su Dios. Si no conocen bien a su Dios, no pueden servirle bien. Y como no pueden servirle bien, buscan otros dioses que adorar porque no conocen verdaderamente quién es Él. Una cosa surge de la otra. Si tú apartas el conocimiento de Dios, y recuerda, el conocimiento para el hebreo no es algo meramente intelectual, el conocimiento implica la parte volitiva del ser humano. Para un hebreo, cuando decía, por ejemplo, que él conocía a una persona, él no lo tomaba en el sentido moderno cuando uno utiliza el término, no, yo conozco a Pedro o a Juan. Uno dice, ok, lo conoce, es decir, que alguna vez ha hablado con él y alguna información tiene de él. Para el hebreo eso no significaba conocer. Para el hebreo conocer era tener una relación íntima, no era simplemente tener una relación superficial. Cuando Dios se queja que su pueblo pereció por falta de conocimiento, de lo que se está quejando es que no han apartado el tiempo en sus vidas para estudiar a fondo quién es Él y para saber qué es lo que Él demanda de ellos. El conocimiento de Dios incluye también entonces un aspecto de demanda. Dios demanda algo del ser humano. Que el ser humano no lo pueda cumplir es muy diferente, pero Dios aún así está en todo su derecho de exigir del ser humano ciertos parámetros. Y por eso, una vez el ser humano ha caído, Él entrega la ley para decirles, como ya no tienen la ley en su corazón, como ya no saben qué es lo que yo deseo de ustedes, entonces les voy a dar por escrito lo que yo deseo de ustedes. Aquí está, cúmplanlo. Si ustedes hacen esto, ciertamente van a vivir. Ahora, ¿significa acaso eso que yo estoy predicando a favor de la justificación por las obras? No. Lo que Dios está diciendo es, la ley va a mostrarles quién soy yo, cómo deberían vivir ustedes, pero lo que no deben hacer es olvidar el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Él da las razones por las cuales no podrás tener dioses ajenos delante de Él, porque yo soy Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando Dios manda hacer algo, no es por capricho. Dios tiene unas razones que a veces no son aparentes al ser humano, pero ciertamente sus razones son mucho más importantes que las pequeñeces que nosotros podamos pensar. Y aquí entonces la tarea del teólogo de ver el secreto de Dios, como hablaron en las primeras clases de teología del Antiguo Testamento, cómo ver ese secreto y cómo avanzar en el conocimiento de ese secreto que Dios ha revelado, hasta donde Él mismo ha permitido que llegue el teólogo en ese conocimiento revelado de Él mismo. El secreto de Dios abarca muchas cosas, no es únicamente una parte pequeña de la revelación. El secreto, de hecho, se nos dice que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, y que las cosas ocultas son de Jehová. Cuando Dios revela algo es porque quiere que lo conozcas. Cuando Dios te da por escrito su voluntad es porque quiere que tú la sigas y tú la estudies. No es simplemente memorizársela. Los fariseos se sabían la ley de memoria y no significa que la cumplieran. De la misma forma, nosotros hoy podemos estar predicando la gracia y pensar que simplemente por predicar la gracia está actuando en nuestras vidas. De ninguna manera. Si tú no vives una vida de acuerdo a lo que piensas, entonces vas a vivir una vida incongruente. Para el hebreo esa dualidad no existe. Y eso es algo que podemos todavía aprender del Antiguo Testamento. Cómo el pensamiento y la acción son una y la misma cosa. Tú no puedes pensar, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Muy bien, estás pensando, soy cristiano. Y cuando sales en tu carro, viene una persona, se vuelve el semáforo, sacas tú la cabeza por el vidrio y gritas. Sea lo que sea que haya gritado, no voy a decir nada acá. Pero es sorprendente la cantidad de gente que grita. Bueno, tú puedes gritar si te da la gana, está bien. Pero, ¿qué dice eso de ti en tu vida? Cosas tan pequeñas, tan ínfimas. Lo mismo es, por ejemplo, hoy en día, sobre todo, voy a poner este ejemplo porque es muy contemporáneo, los cristianos que dicen que en serio aman a Dios, y bueno, yo me quedo, yo nunca me atreví a decir que Dios me ama, porque me parecería muy arrogante. Al contrario, yo no amo a Dios, sino que Dios me ama a mí. Uno no es el que ama a Dios, sino que Dios es el que lo ama a uno. Uno es el objeto del amor divino. Tú no puedes decir que tú amas a Dios porque sería ponerte a la par con Dios. Sería decir, yo soy igual a Dios y yo también lo amo tanto como Él me ama a mí. Es decir, que tú crees que tú eres Dios. Eso es lo que estás diciendo con eso. Ahora, ciertamente, ¿cuál es la medida del amor? ¿Cuál es la medida del amor? Cuando el Señor nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense,
No es, la medida del amor no es Dios. No es amarás a tu prójimo como tú amas a Dios. Es amarás a tu prójimo como te amas a quién, a ti mismo. Es decir, que uno se ama más a uno mismo que a Dios. Claro que sí, todo el tiempo. El cristiano que diga que ama a Dios, yo lo invito a reconsiderar su postura. La Biblia pareciera no dar muestras que los cristianos en serio aman a Dios. Y de hecho, ¿cuál es la característica fundamental del pueblo de Israel a través del Antiguo Testamento? La rebelión, la infidelidad. Y hoy vamos a estudiar esos dos términos, rebelión e infidelidad. Entonces, vemos cómo todo lo que hemos venido hablando, todo se basa a partir de lo que vimos al principio, sobre el secreto de Dios y la revelación del secreto de Dios. Entonces tenemos la ley de Dios como guía, la ley de Dios como revelación de la voluntad divina y la sabiduría como forma práctica de vivir. Siguiente, por favor. Eso es para ambientarnos en el contexto que debemos tener ahora a la hora de entrar a estudiar la corona de la creación de Dios. ¿Quién es la corona de la creación de Dios? El ser humano. Siguiente, por favor. Gracias. La antropología en el Antiguo Testamento. Recuerden que estamos viendo teología bíblica. La teología bíblica tiene un método diferente a la teología sistemática. Cuando yo les di teología sistemática, yo les presenté los resultados que los teólogos bíblicos habían arrojado. El teólogo sistemático lo que hace es reunir lo que han dicho los teólogos del Antiguo Testamento, los teólogos del Nuevo Testamento, lo reúnen y dan el resultado. El teólogo específicamente del Antiguo Testamento lo que hace es mirar a los datos que están aquí. Estos son los datos. Una vez el científico, en este caso el teólogo, tiene sus datos, ¿qué procede a hacer? Sacar una teoría. Él observa los datos y tiene que organizarlos de alguna forma coherente. Entonces, para poder organizar nuestra teoría sobre la antropología en el Antiguo Testamento, debemos ver primeramente quién es el hombre, o más bien, qué es el hombre, cómo está constituido. Recordarán ustedes que en teología sistemática, no quiero que lo olviden nunca, vimos que el ser humano no es partes que se unen para formar algo nuevo. No es una parte llamada cuerpo, una parte llamada espíritu, una parte llamada corazón, una parte llamada mente, que entonces tú las sumas, las metes en un caldero, las revuelves y te da hombre. No, ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento presentan esa vista del ser humano. Si hacemos eso con la Biblia, estamos introduciendo ideas griegas en la Biblia. Es verdad, el Nuevo Testamento se escribe en griego, sí, pero los conceptos que aparecen en el Nuevo Testamento son hebreos. Surgen todos del estudio del Antiguo Testamento. Pablo había estudiado con rabinos. También había estudiado filosofía griega, claro que sí, la conocía bastante bien. Pero su trasfondo principal era el Antiguo Testamento. No era el pensamiento helenístico de la época. Entonces quiero advertir contra ese error que es lo que llamamos el error de occidentalizar la Biblia. La Biblia debe leerse en su contexto. Es que es un contexto del Medio Oriente antiguo, del antiguo cercano Oriente. Cuando se presentan ciertas verdades en la Biblia de una forma, Dios las presenta de acuerdo también a su contexto. ¿Significa entonces que uno puede tomar todo el Antiguo Testamento como una alegoría? No, el Antiguo Testamento también tiene historia. Uno siempre también debe ver la categoría literaria de lo que está estudiando. Por ejemplo, el Génesis, ¿qué es? Es historia, no es poesía. ¿Cantares qué es? Es poesía, no es historia. ¿Isaías qué es? Es profecía, no es historia, no es poesía. Y dentro de Isaías, dentro de la profecía, hay también subcategorías dentro de las profecías. Hay oráculos de salvación, hay literatura apocalíptica, hay otras subdivisiones dentro de la literatura profética, pero aquí no vamos a tener el tiempo para tratar de esos temas. Esos temas los ve uno en un curso de teología, de introducción al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento. Este es un curso de teología del Antiguo Testamento. Estamos lidiando con la teología directamente, no con todas las presuposiciones básicas que hay que tener antes de entrar a hacer teología del Antiguo Testamento. Sin embargo, al final, si quieren preguntar, pueden preguntarme sobre libros que les recomendaría para estudiar todo el bagaje que envuelve a la mayor porción de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, y con mucho gusto les estaré dando bibliografía al respecto. Bien, entonces, para entender quién es el ser humano debemos entender cómo fue creado. Recuerden que cuando vimos antropología, también en teología sistemática, vimos que el ser humano fue creado específicamente con un propósito. ¿Cuál fue el propósito con el cual Adán fue creado? ¿Cuál fue el propósito? El propósito de Adán era uno solo, de hecho.
Uno solito, era un solo propósito. Sencillo, muy sencillo. Él tenía que estar en comunión con Dios. Eso era todo lo que tenía que hacer. Y ya conocemos la historia. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Adán decidió pecar. Adán siendo bueno pecó. Esa frase también la utilicé antes y voy a volverla a utilizar. Y cuando veamos historia del pensamiento cristiano, vamos a volverla a utilizar cuando estudiemos a San Agustín. ¿Qué significa que Adán siendo bueno pecó? Significa lo siguiente. ¿Todo lo que crea Dios es bueno? Sí. ¿Adán era bueno? Sí. Y siendo bueno, sí, pecó. ¿Qué significa eso? Significa que Adán era bueno, no sumamente bueno como era Dios. Dios es el único que es sumamente bueno. Dios no tiene ni siquiera la posibilidad de pecar. En Dios no existe la posibilidad del pecado. En cambio, en Adán, como criatura, y por lo tanto siendo una criatura, era obviamente perfectible, podía perfeccionarse. Sin embargo, también podía ir al otro lado. Y no lo hizo. Adán pecó. Adán siendo bueno pecó. Eso lo digo para dejar muy claro que el tema del pecado no es un tema simplemente periférico a la revelación de Dios. El tema del pecado entra en la revelación de Dios, específicamente en la revelación del Antiguo Testamento, ahí mismo. Después de que se nos ha dicho vez tras vez cómo termina cada uno de los días de la creación. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Era bueno. Día 1 era bueno, día 2 era bueno. Todo era bueno, era bueno, era bueno. Creó al hombre y era bueno. Y después vemos que el hombre peca. Y entonces es malo. ¿Cuál es la respuesta a la famosa pregunta? Entonces, si Dios es todopoderoso, ¿por qué dejó que el hombre pecara? La respuesta también la doy como Agustín. Es más glorioso sacar de un mal un bien que de un bien un bien. Es lógico que si algo viene del bien, produzca bien. Es lógico que si algo viene del mal, produzca mal. Lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Y por eso, de un mal surge un bien. Si no hubiera caída, no hubiera necesidad de revelación de Dios ni de Mesías. Si el relato del Génesis no es histórico, entonces no hay pecado. Entonces el hombre no está en problemas y no necesita de Cristo. No sé si se dan cuenta de la importancia de esos 3 capítulos. Sin esos 3 capítulos interpretados de forma histórica, no hay el resto de la revelación. ¿Para qué hay profecía entonces? Si toda la profecía apuntaba a Cristo, que era el que iba a cumplir la ley que se violó, ¿dónde? En el huerto. Si no hay huerto, si no hay 3 primeros capítulos de Génesis, no hay profetas, no hay ley de Moisés, no hay sabiduría, no hay Nuevo Testamento, no hay Apocalipsis, no hay consumación final, no hay Dios. Así de sencillo. Es necesario para el cristiano confesar que cree en una creación literal de 7 días literales de 24 horas. Porque eso es lo que significa la palabra yom, día. Día literal de 24 horas. No es una opción que el cristiano lo crea, debe creerlo. Punto. Hay puntos de la revelación donde Dios no le interesa lo que diga el ser humano, porque el ser humano es muy ínfimo. Al contrario, estamos ahora permeados por el pecado. Y lo que Dios dice es, como no pueden ver, como están cegados, yo debo darles la luz. Aquí tienen, léanla, instrúyanse. Y sin embargo el ser humano sigue creyendo que sabe mucho más que Dios. Pero bueno, ese es tema para otra clase también. Y hoy vamos a ver también al pecado como rebelión, así que no se preocupen. Bien, entonces la creación del ser humano. En Génesis 2 también vemos lo que he llamado ahí la autocomprensión del hombre. Cuando leemos en Génesis que Adán llega al huerto, Adán no era un hombre bruto. Adán sabía quién era y sabía lo que se demandaba de él. Cuando vemos que Dios crea a Adán, ¿qué es lo primero que hace después que Dios lo crea? Le pone nombre a los animales. ¿Qué significa poner nombre? Significa varias cosas, pero lo principal es conocer la esencia. En filosofía eso le llamamos fenomenología. Yo sé que es una palabra toda rimbombante y nueva de pronto, y es más filosófica que teológica, admito eso, pero la fenomenología es el estudio de las esencias. Y recuerdan que cuando vimos Trinidad yo definí esencia. La esencia es algo, es lo que hace que algo sea algo y no otra cosa. Es decir, que Adán en su estado original, antes de pecar, Adán tenía la capacidad de ver las cosas tal cual eran. Por eso Eva no se asusta, no se sorprende, no salta cuando el diablo le habla. Ella sabía que era un ser espiritual.
Eva no podía salir con el cuento, ay, es que yo pensé que me comí algo mal y me cayó mal, entonces vi una visión, unos frijoles que me cayeron mal. ¿Cuál frijoles ni 8 cuartos? Ella sabía que estaba hablando con un ser espiritual y sabía, además me atrevo a decir que sabía que era el diablo. Ahora, la pregunta aquí no es tanto por qué Eva habló con el diablo, sino dónde estaba Adán cuando Eva habló con el diablo. La culpa la tiene Adán. Cuando todos se echaban la pelota. La mujer que me diste, la mujer, no, ese fue la serpiente y la serpiente mira para los lados. Ay, no tengo a quien echarle la culpa. El ser humano ha venido haciendo lo mismo. Y una de las consecuencias del pecado, y lo primero que quiero analizar del pecado es que el pecado siempre produce 2 cosas. Vergüenza y autojustificación. En el relato de Génesis está claro. Ellos enseguida supieron que habían pecado. Ellos lo sabían, estaba claro. La embarramos. Y después, ¿qué trataron de hacer? No fue culpa mía. Ahí a la mujer, ahí a la serpiente, y cada quien quería coger por su lado. También nos damos cuenta de otra cosa. Dios es un Dios que no solo ve al individuo, sino también ve a la comunidad. Dios no juzgó el acto de Adán solo por su acto, ni tampoco juzgó a Eva solo por su acto. Los juzgó a los dos en comunión, porque originalmente así fueron creados. Fueron creados para tener una comunión íntima, de la misma forma que Adán fue creado originalmente para tener comunión íntima con Dios. Al romperse esa comunión, toda la estructura de la sociedad se desintegra. Y llegamos hasta los tiempos modernos, donde hay un individualismo exacerbado, donde ya no existe el espíritu de comunidad. Y vamos a darnos cuenta más adelante que en el caso de los hebreos, la comunidad es algo importante. ¿Cómo sobrevivieron los hebreos durante la diáspora, después de que fueron expulsados de Jerusalén y de sus tierras? Mediante el culto comunal, el culto congregacional, mediante el estudio de la palabra de Dios en la sinagoga. Se reunían los varones a estudiar. No fue mera casualidad que ellos tomaran ese patrón para poder sobrevivir todos estos siglos como han sobrevivido. Y de hecho ya vemos en la Biblia varios intentos de exterminar al pueblo de Israel totalmente. Vemos el caso de Amán en el libro de Esther. Después en la historia vemos muchos otros casos. Los han intentado erradicar de todas partes y nunca han podido con ellos. Duro de matar. Efectivamente, el pueblo de Israel no se va a acabar tan fácil. De hecho, no se va a acabar. Son el pueblo de Dios. Entonces, en ese contexto comunal es que el hebreo crece. El hebreo no estudia la ley independientemente de sus compañeros o de sus padres o de sus hermanos. Ellos estudian la ley en comunidad. Por eso el Shabbat no se hace en la sinagoga. Tú vas a la sinagoga en medio de la semana a estudiar la ley, sí, para crecer en el conocimiento de Dios bajo un sabio maestro que es el rabino. Pero la vida comunal, la vida congregacional del culto, la parte cúltica, no la hacen con el rabino. Se hace en la casa. El Shabbat lo oficia el padre de familia en la casa. No es algo que ocurra fuera del contexto familiar, es algo individual y es algo colectivo. Los hebreos siempre han tenido esa gran mezcla de lo individual y lo colectivo. Para el hebreo lo colectivo es importante y creo que podemos aprender mucho del Antiguo Testamento si lo leemos desde esa perspectiva. No es la perspectiva simplemente que aquí tenemos un personaje relevante, Sansón. Después tenemos otro personaje relevante, el rey David. Después el otro rey, no. Fíjense que en los reyes, que se llama reyes, primera y segunda de reyes, la historia no es de un rey después de otro. Siempre es del rey en relación a el pueblo y a Dios. No es que un rey hace algo y solo le afecta a él. Lo que hacía el rey le afectaba al pueblo. Lo que hacía el pueblo le afectaba al rey. Y lo que hacía el pueblo y el rey afectaban su relación como nación hacia Dios. Entonces, el primer elemento que acabamos de tocar no solo es la creación del hombre y la literalidad del Génesis, sino también el aspecto de la comunidad en cuanto se presenta de una forma muy específica en Génesis. Este punto generalmente no lo tocan en clases de teología del Antiguo Testamento, pero yo decidí tocarlo porque me parece un punto muy importante para demostrar una de las continuidades entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si bien en el Antiguo Testamento tenemos ese espíritu de comunidad, en el Nuevo Testamento no es diferente. ¿Cuál es el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento? La sinagoga judía. ¿Dónde se reunían los del Nuevo Testamento? En la casa. ¿Dónde se hacía el Shabbat? En tiempos del Antiguo Testamento, en la casa. Es lo mismo, cambia de forma, no de fondo. Es exactamente lo mismo, solo que cambia de forma. De la misma forma, ya no tenemos el sacrificio de todos los corderos durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, ni el día de la expiación. Solo hubo después de eso un gran día de la expiación, que fue cuando Cristo murió. Por eso ya no tenemos que matar corderitos.
y tenemos que hacer ofrendas por el pecado. Ahora, después se nos enseña que ciertamente tenemos que confesar el pecado. Y de hecho, el aspecto de la confesión es importante porque en el Antiguo Testamento lo mencionan mucho también. ¿Qué sucede cuando un individuo en su comunidad peca? Afecta a todos los que están alrededor. No recuerdo ahora en qué parte del Antiguo Testamento está, pero encontramos una vez que hubo, en Israel alguien escondió unos ídolos. No sé si recuerdan. ¿Y qué acarreó esa escondida de esos ídolos? Maldición para el pueblo. Y la gente no sabía, bueno, pero si nosotros todos estamos tratando de cumplir la ley de Dios, recuerdan, no hay Espíritu Santo, la gente tratando de cumplir la ley y no la cumplieron así. Y entonces dicen, bueno, pero estamos tratando, entonces ¿quién es el culpable? El pecado secreto de uno afecta a los demás. Ni siquiera es un pecado público, es un pecado escondidito, como dijo yo una vez, un pecado pechichón. Ahí está, los pecados esos que son, esa vez dice, de hecho dice el sonido del gatico y todo. Bueno, entonces, esa clase de pecados son más peligrosos de lo que uno cree. Bien, ya he hablado bastante del pecado, aunque ahorita voy a volver a tocarlo. La posición humanista y la postura bíblica. Entonces, hay dos formas básicas de ver al ser humano. El ser humano se ve desde dos posturas. Desde la postura bíblica, como lo que acabo de explicar, como un ser en relación con Dios, un ser creado a la imagen de Dios, y ya voy a explicar qué significa eso. Un ser que también es un ser de comunidad. Eso versus, en la otra esquina, ¿quién se encuentra? El humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es toda aquella filosofía secular que pone al hombre por centro. Son antropocentristas. Es decir, todas las formas de filosofía, como dice Herman Dewey, filosofías de la inmanencia, todas estas formas de filosofía son filosofías humanistas. ¿Por qué? Ponen al hombre en el centro del panorama, no a Dios. Es decir, que cuando uno va a la universidad y estudia filosofía, generalmente te van a enseñar la historia del pensamiento filosófico a través de los ojos de varios filósofos. Te van a enseñar sobre Platón, sobre Aristóteles, te van a enseñar de Tomás de Aquino, de San Agustín también, meten algunos cristianos porque en la Edad Media no pueden eliminarlos. Les enseñan después de Descartes, les enseñan de Rousseau, de Kant. Y entonces uno ve la historia de la filosofía fragmentada. Son como pedacitos de hombres en cada época y son un pocotón de pedacitos que no tienen una conexión aparente. En contraposición a esa forma de ver la historia del pensamiento y la historia en general de los humanistas, la Biblia presenta una visión consistente. No simplemente te da unos pedacitos de unas historias que no tienen nada que ver. Todas las historias del Antiguo Testamento están unidas por un tema común. ¿Cuál es ese tema común? Dios. La autorrevelación de Dios. Dios se revela ¿a quién? A Abraham. Dios se revela a Moisés. Dios se revela al pueblo como un todo mediante sus actos de poder. Dios se revela a los profetas. Dios también interactúa con los reyes. Entonces, la acción de Dios no está circunscrita a un individuo, y que sea circunscrita, en el caso del Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, no significa que Él no se manifestara en los pueblos exteriores a Israel. Los pueblos vecinos conocían a Israel no tanto como un país próspero, de pronto en tiempos de Salomón y de David sí, pero lo conocían sobre todo como... ¿Lo conocían por qué? Por el Dios que tenían. Ellos siempre decían, es que su Dios tal cosa. Siempre existe esa marca clara en el Antiguo Testamento donde los demás pueblos cuando miran dicen, pero ellos son diferentes. Ellos tienen un Dios diferente. Entonces, esa marca también de la verdadera religión que se ve en el Antiguo Testamento no se pierde en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también sigue siendo la misma. ¿Cómo sabían que los apóstoles y los discípulos eran, pues, discípulos de Cristo? Por lo que hacían, por las cosas que veían, por los testimonios. Y de hecho eso significa ser mártir, porque viene la palabra griega martureo, que es dar testimonio. Un mártir es aquel que da testimonio. Entonces, nuestro gran testimonio está aquí, porque es lo que nos dice que quiere Dios de nosotros para que nosotros sigamos dando testimonio. Entonces se dan cuenta cómo estos temas no son meramente temas intelectuales o apartados de la vida práctica del cristiano. Bien, entonces hay dos posturas para entender al ser humano, desde la postura humanista o desde la postura bíblica. Si se entiende desde el lado del humanismo, vamos a encontrar que el ser humano es fragmentario. Todas las filosofías humanistas concuerdan en algo respecto al ser humano. El ser humano no tiene un propósito fijo. Tiene propósitos, pero no propósito en singular. En contraposición, el Antiguo Testamento, ¿qué dice? El ser humano tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito del ser humano? Tener comunión con Dios.
No tiene muchos propósitos, tiene un solo propósito. Que tiene muchas facetas, sí, pero es un solo propósito. Entonces la unidad de propósito no podemos olvidarla cuando leamos el Antiguo Testamento. Y leer en esa categoría también el Nuevo Testamento. No es que el Antiguo y el Nuevo están divididos por una brecha pero tan grande que entonces solo podemos predicar del Nuevo porque solo se encuentra la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. No. La gracia de Dios se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Dónde se encuentra la gracia de Dios? En Génesis 3. Después de que el hombre peca, Dios mismo da la solución enseguida. Amén. Y lo primero que hace Dios, ¿qué es? El primer sacrificio. No lo hace el ser humano, lo hace Dios mismo. Mata un animal para cubrir al hombre. Y eso es lo que significa expiación, kefar, cubrir. El ser humano lo cubre Dios. El ser humano no se cubre a sí mismo. Puede parecer un detalle insignificante, pero yo creo que ese detalle del Génesis podría ahorrarnos muchas controversias que se armaron en la iglesia después, durante siglos que hasta el día de hoy nos han sanado esas heridas, donde mucha gente en serio cree que ellos mismos pueden cubrir su pecado. Y encontramos otros ejemplos que siempre que el ser humano intenta en el Antiguo Testamento, en algún punto, de cubrir el pecado, lo que ocurre es algo totalmente contrario a lo que tenía planeado. Cada vez que el ser humano intenta cubrir el pecado, Dios lo descubre y le dice que estaba mal. ¿Cómo se cubre únicamente el pecado? Mediante los medios que Dios da. El ser humano siempre metiendo la pata desde el principio. Ay, el hombre, ¿cómo haremos? Pero bueno, sigamos. Entonces, las dos posturas, la postura humanista y la postura bíblica para la autocomprensión del ser humano. ¿Qué significan entonces las diversas denominaciones antropológicas en el Antiguo Testamento? Siguiente, por favor. Voy a analizar con ustedes lo mismo que hice en la clase de antropología. Analizar esos términos. Hoy voy a hacerlo más rápido porque no es el centro de la clase el hablar sobre cada uno de esos términos, pero sí quiero hacerlo de forma general y muy rápida. Bien. La muerte como terminación de la vida. Ese es el tema que viene después. ¿No te volaste una diapositiva por casualidad? Pon el anterior un momento. Ok, listo. Bueno, déjala ahí. Ya te digo otra vez que la cambies. No, error mío. No copié. Bueno, porque es corto, la verdad. Recuerden que cuando hablamos de carne en Pablo, en el Nuevo Testamento, en nuestra clase de antropología, dijimos que carne, ¿qué era? Tenía varias acepciones, no era una sola. En el Antiguo Testamento, cuando se utiliza carne, se utiliza generalmente en un mismo sentido. El ser humano, en cuanto que es un ser pasajero y mortal, no involucra pecaminosidad. El uso del término carne en el Antiguo Testamento no tiene la misma connotación que tiene en Pablo. En Pablo, generalmente, carne lo utiliza Sarx como un sentido ético. Eso lo expliqué yo. En el Antiguo Testamento, generalmente, utiliza carne en el sentido de fragilidad humana. Simplemente, por ejemplo, cuando se nos dice que todo ser humano es carne, se nos está diciendo simplemente que todo ser humano es frágil, que todo ser humano es criatura, que es frágil. Ahora, cuando se habla de carne, por ejemplo, en Números 5:2, ahí a veces traducen lo que está ahí como cadáver. Ahí se utiliza también el término nefesh. Recuerdan también que cuando vimos los términos antropológicos y vimos la palabra alma, recuerdan que alma no es algo diferente a mí, un Gasparín que después se une conmigo y entonces formamos el ser humano. No, yo soy alma, tú eres alma. Adán era alma viviente. Entonces, cuando se nos dice que Adán era alma viviente o espíritu viviente, se nos está diciendo simplemente que era un ser vivo. No se nos está diciendo que Dios introdujo una sustancia diferente en una sustancia preexistente llamada cuerpo. Y que por lo tanto entonces el cuerpo es algo malo que debe perecer y que entonces cuando uno muere solo el alma sale flotando. Esa es la visión griega, una vez más. Recuerden, estamos viendo aquí dos posturas siempre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué dice el humanismo? Esa es la postura del humanismo. ¿Por qué el humanismo necesita la dicotomía? ¿Por qué el humanismo necesita tener, ya ni siquiera la dicotomía, ya son abiertamente materialistas, pero bueno. ¿Por qué necesitaban en esos tiempos tener esa dicotomía? Porque necesitaban echarle la culpa a algo que no fueran ellos. Entonces ellos decían, el espíritu que no se ve, el alma que no se ve, es pura, es santa, es buena. Pero el cuerpo es malo y con él se peca. Entonces tú puedes pecar todo lo que quieras con el cuerpo y tu alma puede seguir perfectamente en comunión con Dios. He ahí el problema de una vista dualista del ser humano. Por eso el ser humano no podemos verlo como una dualidad. El ser humano debe ser visto siempre en términos de unidad. Entonces, sin embargo, el Antiguo Testamento suele utilizar lo que llamamos los dos aspectos del ser humano. No dos partes, dos aspectos. Significa que el ser humano a veces es visto en funciones de relación. ¿Qué significa eso?
El ser humano es visto en función de relación con el prójimo. El ser humano es visto en función de relación con Dios. El ser humano es un ser que funciona mediante relaciones. Si bien el ser humano tiene relación con Dios y con sus hermanos, también tiene relación con él mismo. Eso es lo que llamamos la autocomprensión del ser humano. El ser humano se relaciona con él mismo, hay un yo, se relaciona con un tú, con Dios y con el prójimo, y sabemos que tanto Dios como el prójimo tienen existencia individual y también se relacionan y buscan relacionarse con uno. Entonces, en ese caso, debemos siempre recordar que el ser humano del Antiguo Testamento se ve como un ser polifacético, pero, sin embargo, no es un ser conformado de partes. Es un ser que se relaciona. Y ya expliqué, por ejemplo, cómo se relacionaba con el tema del pecado. Cómo el pecado se relacionaba con un solo individuo y cómo ese pecado del solo individuo se relacionaba con toda la comunidad. No podemos caer en el error budista de querer esparcirnos en el mar como la gota desaparece en el mar. No, ni tampoco podemos caer en el otro extremo, eso se llama panteísmo. Todo es Dios y yo, todo es Dios y Dios es todo. Pero tampoco podemos caer en la otra parte, en la contraparte, que es solo existo yo y mi individualidad y el resto de personas individualmente existen como átomos separados y no tenemos ninguna clase de relación. El ser humano es un ser que se relaciona. Entonces, también encontramos el término corazón, como en el caso de Éxodo 7:13, de 1 de Samuel 14:7, de 1 de Reyes 3:9. El corazón es el centro moral y ético. El corazón en el Antiguo Testamento no significa, como muchos pensarían hoy, las emociones o los sentimientos. Para el hebreo del Antiguo Testamento, cuando se habla de corazón, se nos dice en Proverbios que en mi corazón he puesto tus dichos para no pecar. El corazón, es decir, y fíjense, siempre ponen el corazón en relación con lo que el ser humano piensa y con lo que hace y con lo que dice. El pensar, el hacer, el decir, los tres en el Antiguo Testamento siempre surgen del corazón. Es decir, del centro moral y ético de la vida del ser humano. El ser humano, como ser moral que es, tiene un centro, pero eso no significa que no tenga otras capacidades. Sin embargo, significa que todas sus capacidades confluyen en ese centro. También, por ejemplo, encontramos la constante referencia a las cosas materiales en el Antiguo Testamento. Mucha gente dice, bueno, pero el Antiguo Testamento parece como muy materialista a veces. Porque Dios pone estas leyes y dice que tú tienes que tener estos candelabros de esta forma, tienes que lavarte de tal forma, tienes que salir del campamento y hacer lo que vayas a hacer de tal forma. Tiene toda esta serie de leyes. En cambio, cuando vas al Nuevo Testamento dicen, no, pero aquí está el Dios del amor, qué bonito. No, todas las formas del Antiguo Testamento apuntaban hacia algo mejor del Nuevo. En el Nuevo se disminuyen mucho las formas. Sí, nos quedan solo dos, bautismo y Santa Cena. Está bien, quedan solo dos. Pero no significa que uno simplemente va a patear todas las cosas externas porque no sientas una vibración interna de que tú estás en relación con el universo y el cosmos y no te sientas bien. No, el propósito de todas las cosas que Dios manda no es que el ser humano se sienta bien, es que tú afiances su relación con Él. Y la relación con Dios, siempre hemos visto en el Antiguo Testamento, cómo se afianzaba después de una crisis. No se afianzaba después de que te había ido bien, sí, soy próspero, entonces por eso yo tengo más amor de Dios y entonces estoy más apegado a Dios. No, las crisis siempre presentan una oportunidad en el Antiguo Testamento. Las crisis siempre son vistas como algo bueno, no como algo malo. Incluso la muerte es vista como algo bueno, no como algo malo. Los hebreos no le temían a la muerte. La muerte era tomada como algo absolutamente natural en el contexto del Antiguo Testamento. Cuando, por ejemplo, muere en el caso de Elías, o es de Eliseo, no recuerdo ahora bien, el hijo de la viuda. ¿Qué sucedió? No se echaron al desastre, no dijeron, no puede ser, Dios es malo y entonces ahora yo me voy a rebelar contra Dios porque... No, para nada. Ellos lo tomaron como algo natural, algo dentro del orden normal, porque tenían la esperanza de la resurrección. Todos los hebreos tenían la esperanza de la resurrección en el Antiguo Testamento. Por eso en muchos de los salmos mesiánicos van a encontrar referencias a la resurrección. No permitirás que tu santo vea corrupción. Y de hecho es interesante que haya durado 3 días en la tumba el Señor, porque en ese tiempo el cuerpo todavía no se ha descompuesto. A eso se refiere ese salmo. El ser humano es corrupto por dentro, sí. Y por ser corrupto por dentro por el pecado es que se corrompe por fuera una vez muere.
No es que entonces uno se corrompe por fuera y entonces es que sucede algo malo adentro, no. Lo malo está adentro. Entonces la muerte como la terminación de la vida. Siguiente, por favor. Encontramos, por ejemplo, en Eclesiastés también unas reflexiones sobre la muerte. Es curioso, la muerte es un tema que aunque se toca en el Antiguo Testamento, hay ciertas partes donde vamos a ver ahora, donde más específicamente se ve la muerte como algo bueno, tanto como algo malo. Continuando entonces con nuestro tema de teología del Antiguo Testamento, quiero hacer referencia ahora a algo que nos dice Eclesiastés. Hemos estado viendo cómo todo lo referente al hombre en el Antiguo Testamento, cómo se presenta al hombre en su relación con Dios, cómo se presenta al hombre en cuanto que es un ser de comunidad, no es un ser individual que existe por sí mismo y hace lo que le da la gana, siempre en relación a Dios y a su comunidad. Quiero leer rápidamente Eclesiastés capítulo 3, versículo 19 al 22, para que veamos cómo veían los hebreos la muerte. Los hebreos no veían la muerte como algo malo, ni como algo indeseable. Eclesiastés capítulo 3, versículos 19 al 22, dice: nuestro destino es el mismo. Tanto ellos como nosotros necesitamos del aire para vivir y morimos por igual. En realidad, nada tiene sentido. Esta es una sección donde el escritor de Eclesiastés hace referencia a la famosa frase que nada tiene sentido, todo es vanidad y que todo vuelva al polvo. Dice el versículo 20 del capítulo 3, todos vamos al mismo lugar, pues todo salió del polvo y al polvo todo volverá. Lo cierto es que nadie sabe si el espíritu del hombre sube a las alturas, ni tampoco si el espíritu de los animales baja al fondo de la tierra. Lo que sí he visto es que cuando morimos, nadie nos trae de vuelta para ver lo que pasará después. Por eso, disfrutemos de nuestro trabajo, ya que trabajar es nuestro destino. Aquí, el escritor de Eclesiastés ve al ser humano como un hombre que trabaja. El ser humano es el hombre que trabaja. Fíjense una cosa. Los hebreos ven al ser humano como un hombre que está siempre en relación con otras cosas. No existe individualmente. Incluso en su muerte, el ser humano no está solo. En el momento de la muerte hay desintegración, sí. De hecho, uno sabe que la actitud natural hacia la muerte es una actitud no tanto de renuncia ni de fatalidad como de lucha. Uno no dice, bueno, voy a morir y me muero. No, uno lucha por no morirse. Lo vemos con demasiados ejemplos hoy en día, donde la gente lucha por no morirse, luchan contra el cáncer, luchan contra la enfermedad. Y la gran lucha que tienen los médicos a través de la historia básicamente ha sido contra el mismo enemigo que no han podido vencer, la muerte. No hay médico que pueda curarte de muerte. Todas las personas mueren de lo mismo, mueren de muerte. No, que él murió de un paro cardiorrespiratorio. A mí siempre esa frase me ha dado una risa. ¿Por qué? Murió de muerte, simplemente hubo cesación de la vida. Dios la da, Dios la quita. Entonces, el escritor de Eclesiastés nos dice que ciertamente eso es un hecho. Para los hebreos la muerte era un hecho. No era algo que ocurría en un estadio diferente al del resto de seres humanos. Todos los hombres morían y si había algo que los relacionaba a todos, era la muerte. Todos tenían que morir. La muerte entonces es un hecho y explicar entonces el espíritu práctico hebreo. Ese es el espíritu práctico hebreo. Los hebreos no eran como los griegos. Los griegos pensaban, no, porque entonces muere uno, la inmortalidad del alma. Entonces Platón escribió el diálogo del Fedón para hablar sobre la inmortalidad del alma y la supervivencia del alma a pesar de que el cuerpo moría. Era dualista. No, el hebreo no era dualista. El hebreo veía al ser humano como una unidad que una vez muerto se desintegraba. Y hasta ahí. ¿Y qué esperaban? ¿Cuál era entonces la esperanza? La resurrección. No había otra esperanza para el hebreo. Todos creían ciertamente que iban a morir primero. Eso lo tenían claro. Y no tomaban una actitud negativa o fatalista frente a la muerte. La muerte era una realidad que debía ser afrontada. De hecho, uno ve muchas veces que en la Biblia, cada vez que se menciona la palabra muerte o que alguien muere o algo, inmediatamente después se nos dice qué sucedió. Los escritores del Antiguo Testamento no les interesa hacer una reflexión de por qué murió y entonces, obviamente a veces se nos refiere al pecado que hizo que la persona muriera o algo así, pero
una vez sucede el hecho de la muerte, el hecho concreto de la muerte, de la cesación de la vida, la historia sigue. La muerte de un ser humano no es algo que deba parar el resto de la historia de la humanidad. Para el hebreo, murió un rey, se ponía el nuevo rey. Y lo mismo ha sido en toda la historia de todos los reinos. Pueden preguntar a los historiadores. Muerto el rey, puesto el nuevo rey. Así es en todas partes. Entonces, ellos ven la muerte como con el espíritu práctico propio de ellos y la ven, de hecho, como algo absolutamente natural. No involucraba un llanto prolongado, como en el caso de pronto del mundo occidental moderno. Cuando muere una persona, entonces es una tragedia. No, la muerte no debe ser vista como algo trágico, especialmente para el cristiano, porque tenemos una gran esperanza que es la resurrección. Ahora, no significa que no hay un dolor natural por la pérdida de un ser querido, como por ejemplo, si llega a morir el padre de uno, la madre de uno, pues uno debe llorar un tiempo, debe hacer el luto. Eso está bien, pero no vas a aferrarte a eso como si fuera la última experiencia que tuviste en toda tu vida y entonces te tiras al desastre y no puedes hacer nada más. No, al contrario, sucedió, lloraste un tiempo por esa persona, sigues. La vida es para los vivos. De hecho, hay un grupo argentino, se llaman Lelutier, que ellos dicen, ellos son comediantes, la vida merece ser vivida, la muerte merece ser morida. Entonces, para decir básicamente que una vez muerto, pues se acabó, la gente sigue. Obviamente, en mí eso sí me dio risa. La muerte merece ser morida. Entonces, vemos cómo el escritor de Eclesiastés enfrenta la muerte. Y la actitud hacia la muerte, entonces, no es tanto trágica, como si una actitud de reflexión. Para el hebreo, la muerte era una oportunidad para reflexionar de forma seria sobre su vida. Porque ellos ciertamente sabían, tú moriste, ok, la gente sigue. Pero si tú enseñaste algo con tu vida, si tú cumpliste la ley de Dios en tu vida, volviendo al tema de la ley, entonces viviste una vida buena. Lo que interesaba era vivir la vida justa. Perdón por el término, no es buena, es justa. Bueno solo es Dios. La vida justa debe ser entonces el propósito del creyente. Era el propósito de todos los que aparecen en el Antiguo Testamento, vivir una vida justa, una vida de acuerdo a la ley de Dios. Por eso David puede decir que en tu casa moraré por largos días. Era el deseo de David de vivir en comunión con Dios. No significa que se iba a encerrar en el templo, entonces no iba a gobernar. No, al contrario, él tenía su responsabilidad en su propia esfera. Lo que significa eso es que él tenía que vivir de acuerdo a unos parámetros. Y esos parámetros debían seguirse hasta la cesación de la vida, que es la muerte. Entonces la muerte no se ve como algo malo, sino al contrario, como algo natural y como algo que da continuidad a. Porque la muerte es entonces algo intermedio entre lo que has vivido, la muerte viene en la parte intermedia, y después viene la resurrección. La muerte no es el fin. Y eso son buenas y malas noticias al mismo tiempo. Son buenas noticias para nosotros los creyentes, porque ciertamente sabemos que cuando resucitemos vamos a estar con Cristo. Son malas noticias para todos aquellos que no creyeron, porque sabemos que viene el juicio y después del juicio viene el crujir de dientes. La separación total, y ya desearían algunos que hubiera aniquilación. La Biblia no habla de aniquilación en ninguna parte. La Biblia ciertamente habla del infierno, que es un lugar, efectivamente, pero que también involucra un estado de absoluta separación de Dios, donde lo único que los va a acompañar, por cierto, Dios sí está en el infierno, claro que sí, Dios lo va a acompañar, claro que sí. Los va a acompañar el justo juicio y la ira divina por toda la eternidad. Yo no quiero eso. No sé si ustedes, pero bueno, cada cabeza es un mundo. Hay gente en serio que no se pone a pensar eso. No, Dios entonces... porque recuerdo ahora una anécdota del doctor Sproul. Él dice que una vez una persona le preguntó, bueno, Dios no es omnipresente, supuestamente. Le dijo, bueno, sí, Dios es omnipresente. Entonces, Dios, ¿cómo puede estar en el infierno? Es una pregunta que para muchos les parece válida. La respuesta es, Dios claro que está en el infierno. Claro que sí, dijo el doctor Sproul. Ahí está el justo juicio y la ira de Dios. Dios está en el infierno, haciendo justicia. Y va a seguir haciéndola por toda la eternidad. Entonces, la forma como nos invita la literatura de la sabiduría en la Biblia a vivir es vivir como el hombre sabio. ¿Y cómo vive el hombre sabio? De acuerdo a los preceptos de la ley de Dios. Amén. Recuerden cuál es la función de la ley. No solo señalar la culpabilidad humana, sino también señalar
el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Tú conoces a Dios estudiando su ley. Conoces algo del legislador estudiando las leyes de ese legislador. De la misma forma, tú conoces algo de Dios, no mucho, pero sí algo, estudiando la naturaleza, lo que llamamos la revelación general, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Cuando tú ves, por ejemplo, los árboles, la forma como la naturaleza opera, que hay ciertas leyes inherentes a la naturaleza, tú dices, esas leyes no son producto del azar y la casualidad, son producto de una mente organizadora. Esa mente organizadora puede recibir el nombre de Dios, efectivamente, pero hasta ahí te muestra la revelación general. Después, si en serio quieres conocerle, ya tú sabes que Dios existe si ves la naturaleza y ves tu propia conciencia. Tú sabes que Dios existe y tú sabes que hay un problema con el mundo. Todo el mundo sabe que hay algo llamado mal, hay un problema allá afuera. La cuestión está entonces, ¿cuál es la solución al gran problema que está allá afuera? La solución ya no te la da la revelación general, te la da la revelación especial de Dios, es decir, la Biblia. Dios entonces en la Biblia te dice, efectivamente, yo tengo una revelación general, pero puesto que el hombre pecó, ya esa revelación general no funciona. Necesitas la especial. Necesitas saber que eres malo, que eres pecador, que te mereces el infierno, y también necesitas saber que Cristo murió por ti. Pero antes de poder admitir a Cristo en el corazón, antes de que el Espíritu Santo haga la obra de regeneración, tú debes admitir necesariamente que eres malo, que eres pecador y necesitas ser salvado. Sino que necesidad hay de un Salvador. Del mismo teólogo hay otra anécdota al respecto. Del mismo teólogo que mencioné la vez pasada, R.C. Sproul. Él dice que él iba caminando y un evangelista le preguntó, ¿es usted salvo? Entonces él, como teólogo, le preguntó, ¿salvo de qué? El evangelista quedó así como, exacto, muchas veces se habla de salvación, que tú vas a ser salvo, pero no se habla sobre, vamos a ser salvos de qué? De la ira de Dios. De eso es de lo que estamos salvándonos, del juicio de Dios. Por eso solo hay dos opciones, o juicio o misericordia. Ahí están claritas. La Biblia nunca oculta esos datos. La Biblia es bastante clara. Entonces, la muerte entonces es un cambio de existencia. No es el final de la vida, sino una etapa entre la vida que has tenido, que cuenta bastante, y el juicio y la vida futura. La muerte entonces es solo un mientras tanto. Ahora, no quiero decir con eso que sea alguna especie de purgatorio o algo así. De una vez aclaro eso, por si alguien tiene una mala idea o algo así. No, simplemente significa que la muerte ocurre y que es inevitable, que el ser humano después de muerto debe esperar pacientemente en el polvo, recordando de dónde vino, su juicio final, porque va a haber un juicio tanto para justos como para impíos. En Job 1.21 y Job 2.10 vemos cómo los hebreos tomaban la muerte. Era natural y representaba el camino hacia Dios. En el caso de Job, Job es uno de los libros que más me gustan a mí del Antiguo Testamento, porque es un libro infinitamente práctico. No sé si se han dado cuenta alguna vez que en Job también hay sabiduría, lo que hablábamos en la clase pasada. Y Job presenta uno de los problemas que más aquejan al ser humano en todas las épocas. El famoso problema de ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Bueno, cambiamos la pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente justa? No a la gente buena, porque nadie es bueno. Entonces, de hecho, creo que hay un libro que se llama así, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Nunca me lo he leído, pero sería interesante leérselo para ver qué dice el autor. Dice Job 1.21. Vamos a ver qué dice. Ok. Esto es lo que dice Dios, lo que dice Job después de que Dios le ha matado a los hijos y le quitó todo. Nada he traído a este mundo, esta es otra traducción, no es la Reina Valera. Nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. La gran pregunta es, ¿cuántos de nosotros podríamos tener esa misma reacción cuando Dios nos quita algo? Cuando Dios nos da algo, somos unos ingratos y ni gracias le damos. Y cuando nos lo quita, entonces nos comenzamos a quejar. ¿Qué nos pasa? La cuestión no está tanto en que Dios dé o quite. Dios puede hacerlo cuando le dé la gana. La cuestión está en cómo reaccionas tú ante el dar y el quitar de Dios. Es la pregunta. Dios hace lo que le da la gana. Dios quita y Dios pone. Sí, claro que sí. Dios te quita y Dios te da. La pregunta es cómo reaccionas tú ante las acciones de Dios. El ser humano a veces olvida que es carne y por lo tanto que es perece. Es perecedero. El ser humano es carne, el ser humano muere.
entonces tenemos la verdad absoluta de la Biblia, donde se nos dice que el ser humano muere. Tienes que morir. Tú tienes que morirte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, la muerte no es el final, sino que es simplemente la transición hacia un nuevo estado de existencia, donde seremos transformados. El ser humano no puede esperar que vivir su vida y después aparentemente, en el caso de los no cristianos, viven su vida, mueren y piensan que ese es el final. El gran problema es si no hay final, sino que apenas ese es un to be continued. Continuará. Quedas ahí y después cuando venga el juicio final ocurre lo que nadie quiere que ocurra. Un juicio. ¿Y el juicio qué implica? Implica que hay un legislador, que es Dios. Dios mismo da unas leyes. Si tú violas las leyes, entonces te vuelves culpable. Sencillo. Todos estamos de acuerdo con ese raciocinio, ¿no? Hay unas leyes, si tú cumples las leyes, eres culpable. Así funcionan las leyes humanas. ¿Por qué las divinas deberían funcionar de una forma diferente? De hecho, las humanas son un débil reflejo de la verdadera ley divina. ¿No se han dado cuenta, cuando estudiamos la ley, que qué tantos crímenes se castigaban en el Antiguo Testamento con la pena de muerte? Bastantes. Más de los que hoy en día castigan con la pena de muerte. La pregunta es, bueno, pero claro, no, eso es el Antiguo Testamento, eso es solo ley, entonces eso es maldad. Como era un pueblo bárbaro, entonces mandaban a matar a todo el mundo. El que le pega a los padres morirá irrevocablemente. Digan eso hoy en día para que vean, la Comisión de Derechos Humanos se te planta en la casa, te sacan en los medios de comunicación y de cuánta cosa. No, está claro, es una ley de Dios. Eso obedece, lógicamente, al principio más general que se presenta en Éxodo y en Deuteronomio cuando dice, honrarás a padre y madre para que tengas largos días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El único mandamiento que tiene una promesa es ese. Si no puedes cumplir ninguno de los demás mandamientos porque no te da la gana, bien, pero ese es importante, creo yo. Tiene una promesa. Quien honra a padre y madre tiene largos días sobre la tierra que Jehová su Dios le da. Ahora, la cuestión está en que te dice que vas a vivir bastante, sí. No te va a decir que vayas a vivir bien o sin sufrimiento. Puede que viva bastante, sí, pero puede que viva con bastante sufrimiento. El cristiano debe aprender que debe sufrir. El cristiano va a enfrentarse al sufrimiento, necesariamente. Y esa es la pregunta de Job. ¿Por qué le pasaba lo que le pasaba? ¿Qué diferencia encuentra uno entre el Job de los 3 primeros capítulos y el Job del capítulo 42? Hay una diferencia. En los 3 primeros capítulos, Job, ¿qué creía sobre su propia justicia? Y volvemos al tema de la justificación. ¿Qué creía Job? Bueno, pues él ofrecía sus sacrificios, él trataba de cumplir la ley de Dios. De hecho, Dios le admite a Satanás, es hombre justo. Ciertamente era justo. Recuerden, cuando vimos la justificación, que entonces aquí cuando se dice que es justo, Job no es justo por lo que él hacía, sino porque su justicia se encontraba en Cristo en perspectiva futura. Entonces ella cambia los papeles. Job no era justo en cuanto que él mismo, en cuanto que él seguía un ritual para ser justo. Él era justo en cuanto que Cristo iba a morir por él en perspectiva futura. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Significa que él era inherentemente justo? No. Significa que la justicia le fue contada a Abraham, ¿por qué? Porque también estaba apuntando hacia la justicia de Cristo. Toda la justicia que se menciona en el Antiguo Testamento muestra hacia Cristo. Toda la justicia esa es de la justicia de Cristo. Por eso la palabra tan importante cuando vimos la justificación en soteriología, la palabra tan importante, imputación. Porque es una justicia, lo que llamaban en latín justitia alien. Una justicia alienígena, una justicia extra nos, fuera de nosotros. Es una justicia que no procede de uno mismo. Job, aquí, mediante todo lo que hacía, de pronto podríamos deducir que él pensaba que era justo en sí mismo. Entonces cuando le ocurre el sufrimiento, él dice, no entiendo, si yo cumplo las leyes, debería ocurrir esto. Después del largo proceso, y bueno, no mencionemos ni siquiera a los amigos, grandes amigos los que tenía. Tú a lo mejor tienes un pecadito oculto que no has confesado. ¿Pueden creer qué clase de amigos? Irónicamente, después es Job quien debe orar por sus amigos, para que la ira de Dios no se manifieste contra ellos. Entonces vemos cómo Dios siempre nos mueve de un estado a otro y nos dice, ustedes están ahí, pero no saben que están ahí. Me toca abrir los ojos y mostrarles que están en problemas y que necesitan de mí
para que ustedes puedan entonces crecer y ahora sí buscarme. El ser humano no sabe que es pecador, posiblemente. Sabe que, bueno, sí, el ser humano sabe que es pecador, sí, claro que sabe, pero no lo admite nunca. Somos mentirosos compulsivos, nos creemos nuestras propias mentiras. Entonces vemos en el caso de Job cómo se representaba el sufrimiento. Siguiente, por favor. Quiero hablar ahora un poquito sobre la imagen de Dios. Cuando leemos en Génesis que fue creado Adán, se nos dice que Dios lo creó a su imagen y semejanza. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere no que el ser humano se parezca a Dios en sentido físico, sino que se parece a Dios en cuanto a su naturaleza espiritual, en cuanto que puede tener una relación viva con el Dios verdadero. La imagen de Dios se refiere a la creación especial del ser humano tal como se encuentra en Génesis 1, 26 al 28. Repito, esto es historia. Génesis es historia. No es un mito, no es una fábula, no es algo que puedan interpretar de forma alegórica. ¿Está claro? No es una opción para el buen teólogo negociar el Génesis. El teólogo que negocia el Génesis no es buen teólogo y posiblemente no sea teólogo, ni siquiera. Es otro humanista disfrazado. Entonces, la primera característica sobre la imagen de Dios es que no es un antropomorfismo. Recuerda que cuando hablamos de los antropomorfismos en nuestro curso anterior, vimos que hay veces que Dios pareciera hablar como si fuera hombre para que el ser humano lo entienda. Martín Lutero le llamaba el balbucear de Dios. ¿Cómo le habla uno al bebé? Uno le hace, ay, cochicha linda, qué bonita. Bueno, tengo una hermana, por eso sé cómo hace uno. ¿Cómo hace Dios al ser humano? También le hace, ay, pobrecito, el ser humano necesita ser salvado. De la misma forma, entonces, por eso él se manifestaba con antropomorfismos. Por eso encontramos tantas veces en el Antiguo Testamento palabras como las espaldas de Dios, la mano de Dios. Hablan de su pie, de su boca, de sus oídos. Entonces uno podría pensar que Dios tiene oídos, boca, nariz. En alguna parte creo que se refiere a la nariz de Dios de pronto. No, nariz nunca lo utilizan. Pero sí utilizan boca, ojos, oídos. Entonces, la pregunta es, ¿acaso Dios tiene partes humanas? La respuesta es no, esos son antropomorfismos, son formas en las que Dios balbucea al hombre para que el hombre pueda entender. Si Dios se hubiera revelado de forma absoluta, pues ni siquiera estaríamos vivos. Porque Él es justo. La santidad de Dios impide que vivamos. Si Dios se hubiera manifestado inmediatamente de la misma forma como se había manifestado antes de que Adán pecara, Adán era fulminado y chau, raza humana. No iba a haber más raza humana. Al contrario, Dios entonces les comienza a hablar poquito a poquito. Entonces les muestra el corderito y les dice, yo voy a hacer eso por ustedes. Es sorprendente. Durante siglos los hebreos mataban al cordero. Ellos veían al cordero, lo degollaban ellos mismos, sabían lo que la sangre representaba. La sangre es la vida en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, cuando llegó el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, ¿qué sucedió? No lo identificaron. Claro, hay muchos teólogos que dicen, no, eso es judío, no sé qué y tal. No, la respuesta es, no somos muy diferentes al pueblo de Israel en ese entonces. Si hubiéramos estado vivos entonces, no hubiéramos identificado tampoco el Mesías, créanme. Otra distinción que hace Lutero, voy a mencionarla, es lo que él llama el Deus absconditus, el Dios escondido, en contraposición al Deus revelatus, el Dios revelado. Hay un Dios revelado, sí, pero también hay un Dios escondido. Y en ese sentido podemos hablar, recuerden, de los secretos de Dios. Las cosas reveladas son para ustedes y sus hijos, mas las ocultas son de Jehová. ¿Está claro? Ese es Deuteronomio 29:29, que fue el fundamento de lo que llamamos una teología del secreto. Bien, entonces podemos ver cómo la actitud de los hebreos frente a la muerte era muy diferente a nuestra actitud actual sobre la muerte. Vamos a hablar ahora de la imagen de Dios. ¿Cuándo el ser humano es creado? ¿Cómo se nos dice en la Biblia que fue creado? A su imagen y semejanza. Además, ¿cómo más lo creó? Bueno. Él lo creó bueno, justo, correcto. Ahora, siendo bueno, el ser humano pecó. Sí. Era bueno. Ojo, aquí el ser humano no era solo justo. La justicia es una cualidad que teológicamente viene después. ¿Por qué? La justicia nuestra se nos es contada como en la justicia de Cristo. En el caso de Adán cuando fue creado era inherentemente bueno.
Ahora la pregunta famosa es, momento, si Adán era bueno, ¿cómo pudo haber pecado de haber caído del estado en que estaba? Por eso se habla de la caída. Si tú te caes, ¿cómo te caes tú? De un lugar más alto. Adán estaba aquí y se cayó acá. Bueno, no acá, acá. ¿Cómo así que Adán cayó? ¿Significaba que antes estaba en un lugar más alto? Sí. ¿Con qué lo tentó el diablo? De la misma forma que él se tentó a sí mismo, cuando el diablo también cayó. Yo te puedo subir un poquito más. Y ese subir un poquito más fue lo que hizo que Adán cayera. El procedimiento del diablo es exactamente el mismo. De hecho, el diablo es tan bruto que cuando viene la tentación de Cristo, utiliza exactamente el mismo procedimiento. Ahí te puedo subir un poquito más. Cristo lo mira como, ajá, este diablo, está loco el diablo. Le ofrece todos los reinos de la tierra. Sí, yo soy el rey del universo. ¿Qué más reino necesito yo? No. Y la última del diablo, si postrado me adorares. Al contrario, si yo exijo que el universo entero me adore a mí y tú vas a venir ahora a decirme que me vas a adorar. El diablo sufre sufre de una esquizofrenia. El diablo está loco, efectivamente. Y lo peor de todo, no es tanto que el diablo esté loco, sino que uno a veces se enloquece igual que el diablo. El problema no es que el diablo esté loco, el diablo puede estar loco. Pero el problema también es que uno se enloquece como el diablo. Y entonces comienza a utilizar el mismo procedimiento del tentador. Hemos quedado tan marcados por el episodio del Jardín del Edén que el hombre sigue siendo Adán y la mujer sigue siendo Eva. ¿Es verdad? El hombre sigue siendo Adán. Ay, yo no sabía que Dios dijo. Y Eva sigue siendo Eva. No, mi amor, Dios dijo. Entonces, la una porque se inventa las cosas y el otro porque le cree. El pecado del hombre sigue siendo el mismo, el pecado de la mujer sigue siendo el mismo. Recuerden cuando hablamos del pecado original en nuestra clase de teología sistemática, que el pecado original involucraba lo que llamamos pecado radical. En vez de decirlo original, prefiero el término radical, que viene del latín rodex, que es raíz. Es un pecado que está tan arraigado en el ser humano que no desaparece. El creyente, siendo creyente, sigue teniendo el pecado original y sigue cometiendo lo que llamamos pecado actual, es decir, todas aquellas manifestaciones de la depravación y corrupción originales que encuentran su sede en lo que llamamos el corazón, es decir, el centro de la vida ética y moral del ser humano. El ser humano es presentado siempre como un ser culpable. He ahí la reacción que tuvo Isaías en su visión del trono alto y sublime en el capítulo 6 de Isaías. ¿Qué le pasó a Isaías? ¿Nunca se han puesto a pensar por qué Isaías actuó de la forma en la que actuó en ese momento particular? Ay de mí, que soy un pecador de labios inmundos y en medio de pueblo de labios inmundos habito. Isaías sabía, porque él había estudiado la ley, que tenía que morirse. Él sabía que en ese momento se había acabado todo. Y sin embargo, Dios le dice, no te vas a morir. Pero primero que hizo Dios, lo purificó. Carbón en los labios. La cuestión está en, ¿creía Isaías acaso que su justicia venía de él? La respuesta es no. Isaías había visto de forma bastante visible que la justicia venía de Dios. Por eso, no hay cosa más peligrosa que un cristiano que se cree bueno, durmiendo con el enemigo. Es uno mismo. No es tu esposa, no son tus hijos, no es tu jefe. Puede que de hecho todos tenemos intentos homicidas. A uno le dan intentos homicidas bastante, sobre todo cuando están manejando. La gente quiere matar a todo el mundo. Bueno, allá ellos, pero ¿por qué tenemos el instinto homicida? Porque ya somos homicidas. Recuerden lo que dice Cristo, aquel que adulteró en su corazón ya adulterado. Cuando tú dices el hijo ese de no sé cuántas, ya ahí automáticamente ya sabes cuántos mandamientos ha violado un poco. Honra a padre y a madre, ¿dónde quedó? No solo el tuyo, sino también al de los demás. Y cuando te lo dicen a ti también, tú has, mejor dicho, eso es una cosa que se propaga por todas partes. Y por eso encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que el pecado de una persona afectaba a todos. Cuando una sola persona pecaba en el campamento, inmediatamente el aire de Dios se desataba sobre el campamento. La gente comenzaba a morir por decenas, por millares. Imagínense si eso ocurriera hoy en día. Un solo pecadito oculto que a veces uno ni siquiera sabe que tiene y la gente comienza a ser fulminada sin ninguna misericordia. Por eso el reformador escocés John Knox tiene una oración
una de sus oraciones escritas donde él dice, perdóname, Señor, por aquellos pecados que conozco, pero sobre todo perdóname por aquellos pecados por los cuales el mundo no es capaz de juzgarme. John Knox sabía, ciertamente, que habían pecados que él mismo no conocía. Nosotros debemos también saber, admitir que en nuestra vida hay pecados que no conocemos. Bien, entonces, la imagen de Dios no es un antropomorfismo, involucra la idea de dominio y de autoridad. Hay compañerismo, el original compañerismo de Dios con el ser humano en el huerto. Todo eso se perdió. Ya no hay compañerismo con Dios a partir de la caída. Ya no tenemos la relación tan íntima que tuvo Adán en un punto de la historia. Para Adán tuvo que haber sido muy curioso haber estado en el estado que estuvo y después de la caída de su vida. Imagino que durante todo el tiempo que vivió siempre estuvo recordando, metí la pata. En el caso de él, yo creo que de pronto en el caso de Adán, Adán pudo haber sido el único pecador que tuvo conciencia de lo que en serio se perdió. Porque él fue el que lo perdió. Lo mismo Eva, sobre todo Eva, vivió con una culpa impresionante, imagino. Pero bueno, ambos sabían que venía la esperanza del Mesías. Ambos, tanto Adán como Eva, sabían que la esperanza del Mesías venía a través de la mujer. Y por eso siempre, no sé si se dan cuenta que Satanás apunta a la mujer, porque ella es la que va a traer el cumplimiento de la profecía. ¿Y cuál es uno de los peligros más grandes que hay en el mundo contemporáneo? El feminismo. Ciertamente. No me extrañaría que el diablo sea gay. Entonces, el pecado se identifica como una forma general de rebelión. La rebelión. En el caso del ser humano, nosotros vemos cómo la rebelión es una constante en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el pecado preferido de los israelitas? La idolatría. La idolatría, está bien. Pero la idolatría no es solo la parte externa, es un pecado, sí, pero es lo que podríamos llamar un pecado derivado. Porque el verdadero pecado más allá de la idolatría es la rebelión, que es exactamente el mismo pecado que le ocurrió a Satanás. Detrás de todos y cada uno de los actos pecaminosos del Antiguo Testamento siempre se nos dice que la rebelión está detrás. Siempre es, y la rebelión, fíjense, es un término político. ¿Es o no es un término político? Es un término político. Cuando tú te rebelas contra un gobierno, ¿qué significa? Que tú quieres overthrow the government. Pegarle un golpe de estado y subirte tú. Lo que quiso hacer el diablo fue eso. Él dijo, ay, yo estoy ya al ladito del trono. De aquí a sentarme en el trono, ahí sin un paso. El mismo pecado que seguimos cometiendo nosotros, el pecado del diablo, es el pecado de la rebelión. El querer rebelarnos contra el dador de vida, el querer rebelarnos contra el legislador. Y por eso la ley de Dios cumple otra vez un papel tan importante. La ley te recuerda, tú no eres autónomos, eres heteronomos. ¿Qué es una persona autónoma? Una palabra, por cierto, muy, muy popular hoy en día. ¿Qué es la autonomía? Autos es el pronombre griego de tercera persona, que significa él mismo o ella misma, o lo mismo, o él mismo. Es decir, yo mismo soy autos, nomos. Nomos es ley, yo soy mi propia ley. Hoy en día, lo que enseñan en todas partes, en los colegios, en las mismas familias, lo que enseña el humanismo es eso. Tú eres tu propia ley, tú puedes. Y por eso no pueden enfrentarse a la realidad, por ejemplo, de la muerte. Cuando llegan a enfrentarse al punto culmen de la vida de un ser humano, que es la muerte, simplemente tratan de huir, sabiendo además que no pueden huir. Tratar de escapar de la muerte es una estupidez. Si te vas a morir, te vas a morir y te mueres. Puede que mueras atropellado, puede que no mueras atropellado, pero de seguro vas a morir. De algo se tiene que morir uno. No, él murió de qué? Una vez vuelvo a repetirlo. No, un paro cardiorrespiratorio. No, se murió. Los médicos buscan una explicación fisiológica. No, la explicación es espiritual. El ser humano muere porque es pecador, lo cual nos revela algo interesante. El cristiano, por una vida muy santa que lleva, sigue siendo pecador porque aún así tiene que morir. No sé si se han dado cuenta a veces de eso, que no importa qué tanto juegues a la santidad, que no vas a poder vivir. Tú tienes que morirte.
porque aún así sigue siendo pecador. Incluso si una persona cumpliera con toda la ley de Dios y no tuviera ningún pecado actual, cosa que es imposible porque el pecado actual se deriva del original, pero en el supuesto caso que una persona solo tuviera el original, porque es el hereditario, y no tuviera ningún pecado actual, aún así si muriera, tiene que ir al infierno. Sin haber cometido ningún pecado derivado en toda su vida. Es aquí donde cobra importancia la buena disposición de Dios hacia el ser humano. Dios mismo es el que te dice, ¿sabes qué? Si yo te dejo que tú intentes, vas a fracasar. De hecho, ya fracasaste, la única oportunidad que tuviste y estropeaste todo. Es por eso entonces que Dios se relaciona con el hombre, sí, pero no con cualquier clase de hombre, con el hombre penitente, con el hombre que pide perdón, con el hombre que admite que Dios es soberano y Él no lo es. Y ahora, admitir eso, no lo haces tú mismo, lo hace el Espíritu Santo por ti, que es lo peor de todo. El ser humano no tiene la capacidad, después de la caída, de admitir que es malo. Ningún ser humano lo admite. Y si lo admite, pues vive de acuerdo a eso. No se salva ni por un lado ni por el otro. Si uno dice que uno puede ser pecador, pero ser moralmente bueno, es decir, cumplir con las leyes de la sociedad en general, que es la respuesta que generalmente me dan. No, pero ¿cómo así que tú dices que yo soy malo? Si yo cumplo las leyes, yo pago impuestos. Sobre todo aquí, que los impuestos son tan sagrados. Y eso sí, los impuestos están mandados en la Biblia, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Significa eso acaso que tú eres buena persona? ¿Que tú eres bueno? No, para nada. Ser bueno es una cualidad, no sé si se han dado cuenta, que solo se la adscribe a Dios en la Biblia. Ningún ser humano es bueno. Incluso los cristianos, los creyentes, se nos dice justos, no buenos. Una vez más, el punto central de la justificación. Entonces tenemos también tres formas de entender el pecado en el Antiguo Testamento. Siguiente, por favor. Ya he hablado algo del pecado como rebelión. Vamos a hablar ahora de la primera que tengo acá, del pecado como desviación. Son actos que se apartan del recto camino. Hay algunos ejemplos, no voy a leerlos, sino que simplemente se nos menciona que el pecado es apartarse de la senda. También eso lo analizamos un poquito cuando vimos la literatura de la sabiduría y vimos que apartarse de la senda correcta es pecado, es errar el blanco. Es decir, tú vas caminando y cuando tú apenas haces esto para voltear, ya estás pecando. De hecho, tú pecaste antes de voltear, pecaste cuando pensaste que ibas a voltear. Ningún pecado externo es únicamente externo. Los pecados tienen dos partes, la parte interna y la parte externa. La parte interna siempre viene primero. Tú simplemente no pecas, no cometes actos de pecado por separado. Y esa fue una de las grandes disputas en la iglesia del siglo V entre Agustín y Pelagio. Eso vamos a verlo más tarde también. Donde Pelagio decía que el pecado sí existía, pero eran actos separados de la voluntad. No, dijo Agustín, no son actos separados de la voluntad. La voluntad del hombre es una sola y está totalmente corrupta. Por eso todo lo que haces es corrupto. No hay opción para el ser humano sino cometer esos actos de corrupción, porque inherentemente es corrupto. El árbol malo no da frutos malos porque no es malo porque dé frutos malos. El árbol malo da frutos malos porque es malo. Repito, el árbol malo no da frutos malos por dar los frutos malos. O porque los frutos sean malos, no. El árbol malo es malo porque es malo en él mismo y por lo tanto los frutos son malos. El problema es de la raíz. Una vez más, por eso pecado radical, Rodex. No hay forma de que tú te quites ese pecado, por eso es necesaria la expiación de Cristo. No hay forma de escapar. Entonces, cuando ya los he traído al panorama desolador de la maldad humana, la pregunta es, ¿cómo seremos salvos? Gracias a Cristo quien cumplió la ley. No se trata simplemente de algo que tú dices, bueno, no, pues eso pasó hace mucho tiempo ya, Cristo hizo algo. No. Cristo hizo algo por ti y ese algo que hizo tiene mucho valor. Es algo real. Debería ser algo real en tu vida. Entonces vemos que el pecado también es como culpabilidad y como rebelión. Cuando se habla de culpabilidad se identifica con la impiedad. Generalmente se habla de él como si fuera, el pecado como si fuera algo oculto,
del ser humano que a veces tiene sus manifestaciones, pero también muchas veces es algo externo, meramente externo. Sin embargo, el pecado siempre tiene motivos. Ahora, que uno mismo no conozca los motivos no significa que no existan tales motivos. Que tú mismo no conozcas los motivos para tu pecado no significa que no existan esos motivos. Esos motivos sí existen. Y el pecado como rebelión, también ya hablé de esto un poco. Tienen el ejemplo de Oseas 4, del 6 al 10. Es un ejemplo famoso. En Oseas vemos, Oseas 4, 6 creo que es el que dice, ellos cual Adán traspasaron mi pacto, mencionando que todos efectivamente pecamos con y en Adán. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, no solo vemos que el pecado corroe la vida humana como un todo, sino que también el pecado consta de ciertos elementos. Voy a ir rápido en esta parte. El origen del pecado nos muestra claramente que el hombre es débil. El hombre cuando fue creado era débil y ahora lo es aún más. Si siendo buenos pecamos, imagínense lo que no vamos a hacer ahora. Segundo, el pecador no puede encarar a Dios, el efecto moral del pecado. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán cuando pecó? Huyó, se trató de tapar. El ser humano sigue teniendo exactamente la misma tendencia, tiende a huir. Tercero, Adán buscó una forma intelectual de escapar a su culpabilidad, también ya hablé de esto un poquito. El ser humano trata de justificarse por todos los medios intelectuales que encuentra. Y por eso entonces tiene que crear nuevas religiones, tiene que crear más filosofía, tiene que crear escapismos a la ley y el justo juicio de Dios. Cuarto, otro elemento del pecado es el castigo y la separación de Dios. Dios debe castigar el pecado porque es un Dios justo. Y el pecado acarrea esa separación. Cuando el cristiano peca, hay separación de Dios. No total, pero sí hay separación de Dios. Por eso es necesario el perdón de los pecados, para que otra vez tu relación pueda renovarse. Las consecuencias del pecado son entonces un rechazo de la ley de Dios, necesariamente aquella persona que no peca, sino que practica el pecado. El cristiano peca, pero no practica el pecado. Practicar el pecado es tomar un pecado específico y alimentarlo y hacerlo crecer. Eso es lo que hace el impío. Tienen pecados, los riegan y crecen, y los siguen alimentando. En el caso del creyente, una vez peca, tiene el Espíritu Santo para que le diga, pecaste, arrepiéntete. Y efectivamente también hay promesa de arrepentimiento y de perdón de pecados. El rechazo de la ley de Dios, el oscurecimiento de las capacidades humanas. Todas nuestras capacidades quedaron afectadas por el pecado, no solo las morales, sino también las intelectuales y las éticas, obviamente. La muerte, en el más amplio sentido, es otro de las consecuencias del pecado. El ser humano no muere de forma física, de forma exterior, porque es humano. El ser humano muere porque es pecador, no porque es humano. Y la culpa inmediata para el pecador. Cada vez que uno comete un pecado, inmediatamente tienes culpa de ese pecado. ¿Cristo ya pagó por ese pecado? Claro que sí. Pero recuerden que la santificación, a diferencia de la justificación, es un proceso conjunto entre el pecador justificado y el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo habita en tu corazón, por lo tanto, te capacita para pedir perdón. Siguiente, por favor. Entonces, esas son las consecuencias del pecado. Tal cosa podemos verla en el Salmo 51 del 1 al 3. Ahí no lo anoté, pero sugiero que lo busquen. Salmo 51 del 1 al 3. Hay muchos salmos que hablan sobre el arrepentimiento y sobre la culpa que siente el pecador. No es algo simplemente externo. El pecador sentía culpa. En el caso del rey David, él sentía culpa. Ahora, lo preocupante es que el cristiano no sienta culpa. Si el cristiano no siente culpa, pues debería hacer un buen autoexamen, porque ciertamente tiene el corazón endurecido. Siguiente. Entonces, la gran pregunta con la que podemos terminar es la siguiente. ¿Hay esperanza para el pecador? Es la pregunta. Después de hablar tanto del pecado y tanto de la culpabilidad del hombre, la pregunta es, bueno, ¿hay esperanza? Claro que sí hay esperanza, claro que sí hay esperanza. Por eso de esa esperanza tenemos que hablar en nuestra próxima clase, que es el tema de la soberanía de Dios. Y vamos a ver cómo el Dios soberano se manifiesta no solo en la historia. Voy a tratar 2 clases sobre el tema de la soberanía y voy a analizar con ustedes cómo el pecador
es redimido por Dios, sí, y se convierte en el hombre penitente, en el hombre que pide perdón y que en serio está dolido por lo que ha hecho contra Dios. Pero eso ocurre solo después de que Dios ha actuado de forma absoluta, Él solo, en el pecador. Y vamos a ver eso como lo muestra claramente el Antiguo Testamento. Si uno cree que el principio de la salvación está en uno mismo, entonces yo ciertamente te diría que necesitas volver a pensar sobre tu salvación. No es algo muy saludable, de hecho, que uno tenga dudas sobre la salvación. Cuando uno tiene certeza de su propia salvación, entonces hay certeza para actuar como tal. Si tú eres salvo, actúas como tal. Y Dios nos da esa promesa. Que Cristo haya muerto por los pecados de uno no significa simplemente que uno hace lo que sea. No, tú pasaste de ser un esclavo del pecado a ser un esclavo de Cristo. No eres libre, eres esclavo. Solo que ahora eres esclavo de Cristo. Entonces, la autocomprensión del hombre la da Dios mismo. El ser humano llega a entender quién es Él por lo que Dios le dice que es Él, no por pensar de forma filosóficamente abstracta. La muerte no es el final, sino que es una etapa, ya vimos eso, es una etapa progresiva hacia nuestra resurrección. La imagen de Dios en el hombre continúa, pero de manera distorsionada. ¿Tenemos la imagen de Dios, la imago Dei? Claro que sí, solo que está muy distorsionada por el pecado. ¿Esa imagen de Dios va a ser restaurada en nosotros? Claro que sí, cuando tenemos a Cristo. Es decir, que el impío no tiene la imagen de Dios completa. No la tiene completa. La tiene muy, muy distorsionada. Pero el creyente ahora tiene la imagen de Dios restablecida gracias al sacrificio de Cristo. Ahora debemos parecernos a Cristo. Y por último, el pecado en el Antiguo Testamento es radical e involucra tanto lo moral como lo intelectual. Vimos entonces que el pecado no es algo externo, algo meramente externo, sino que involucra lo interno, involucra la mente, involucra el corazón, involucra los sentimientos, involucra todo. La pregunta entonces es si hay esperanza para el pecador. La respuesta es sí. Y esto vamos a verlo con mucha más detalle en nuestra próxima clase.